pues mucho gusto. Bienvenidos a este curso, una experiencia que comenzamos ahora de una relación ya vieja entre el Instituto Jardín Botánico y aquí computación en el desarrollo de bases de datos que tienen que ver con la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad es un tema que está muy de moda. Es decir, nosotros, perdón, me voy a sentar porque estamos dos, me puedo sentar, me voy a traer aquí Entonces, la biodiversidad es un tema que está muy de moda por la necesidad de la supervivencia de la humanidad. O sea, se ha puesto de manifiesto que la acción del hombre está alterando el clima, está alterando las condiciones de la Tierra y se necesita tomar medidas para la supervivencia de la humanidad. Es decir, es un tema de categoría mundial, o sea, no es algo que sea del interés académico, del interés particular de la afición de alguien, sino que es de crucial importancia para la supervivencia de la humanidad tal y como la conocemos. De ahí surge la necesidad de poder registrar datos e información que permitan elaborar conocimiento para poder manejar este problema. De tal manera que nos proponemos en este curso una simbiosis entre ingenieros de sistemas y biólogos para poder adiestrarnos en el análisis de los datos para generar información y conocimiento sobre biodiversidad. ¿Por qué? Porque a través de una base de datos estructurada, de la estructura de esa base, de los atributos, de las tablas que tenga, de cómo se hace la arquitectura de la base de datos, va a depender el tipo de preguntas que nosotros le podemos hacer a esa base de datos. Conocer entonces bien los objetos biológicos, cómo los vamos a estudiar, analizar, nos va a permitir desarrollar bases de datos que sean capaces de responder las preguntas que les tenemos que hacer. Entonces vamos a desarrollar o a tratar de cumplir unos objetivos fundamentales que son el tener unos conocimientos primero básicos de lo que es el fenómeno de la vida. Generalmente el ingeniero aborda los problemas con el conocimiento que tiene de la herramienta de la ingeniería y le cuesta meterse en la piel. Siempre hay una relación ingeniero-usuario, ¿no? Entonces se le investiga al usuario desde las preguntas que el ingeniero le hace, pero para hacer una buena pregunta uno tiene que tener la capacidad de formularla adecuadamente, y para eso requiere tener un conocimiento previo del tema del cual se está tratando. De tal manera que va a haber una primera parte de este curso, una primera unidad, en la que vamos a hacer una docencia de la biología. Es decir, vamos a hacer una introducción en el problema biológico, en los problemas en los que vamos a ahondar después al análisis de la arquitectura de los datos para poder hacer correctamente esas preguntas y saber de qué es de lo que estamos hablando, cuál es el lenguaje, cuál es el tema en profundidad, ¿no? Y después nos vamos a meter en conocer cuáles son los enfoques que se han desarrollado en las bases de datos de biodiversidad, ya que como es un tema de vital importancia para la humanidad, pues hay mucha gente que está trabajando en el tema, iniciativas internacionales muy importantes que están recopilando datos desde una perspectiva de información abierta. O sea, no es como antes que la gente guardaba los datos, sino que en este caso hay muchas iniciativas que están poniendo los datos de forma pública para que uno pueda tomar los datos y reutilizarlos en el objeto con el interés
de una investigación o de una política nacional, sin restricción en su uso, ¿no? Y ese es el cuarto objetivo que vamos a tratar, es decir, conocer en profundidad cómo es la arquitectura de datos utilizados por esto y los protocolos que se están utilizando para el intercambio de datos entre las diferentes bases de datos. Vamos a trabajar en clases teórico-prácticas. Los estudiantes que están a la distancia pues ya saben que van a disponer de la grabación, y los que están aquí presenciales también van a disponer de las grabaciones de las clases. Y cuando nos referimos a teórico-práctica, que yo voy a hacer digamos unas presentaciones teóricas y vamos a proponer el desarrollo de un seminario, como veremos más adelante, y de un caso práctico de análisis de la arquitectura de datos de tópicos particulares de los que vayan saliendo. Y de tal manera que cada uno de los participantes del curso va a presentar un escrito y va a hacer una presentación oral con PowerPoint y con los recursos que estime oportunos del análisis en profundidad de algunos de los tópicos, de los temas concretos que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces vamos a tener de todas maneras dos evaluaciones escritas sobre el contenido teórico, una más o menos al principio del curso y a final del curso, en el que no solamente se va a tomar en cuenta las exposiciones mías, sino las exposiciones del resto de los compañeros. Es decir, aquí vamos a trabajar todos en conjunto. De hecho, con la profesora Tatiana estábamos comentando si el curso se trataba del desarrollo del análisis de ontologías, y yo le comentaba que digamos, hay ontologías desarrolladas en el tema de la biodiversidad. Hay muchas ontologías de otros campos que se interrelacionan con el tema de la biodiversidad, como pueda ser la bibliografía, como pueda ser la información geográfica, que tiene sus propios desarrollos ontológicos, y la idea final sí sería a largo plazo el poder contar o desarrollar en cursos sucesivos, ir aproximándonos a una ontología sobre biodiversidad. Como les decía, va a haber un ejercicio práctico y un seminario teórico que van a tener que presentar. Realmente son como la introducción, digamos, teórica al caso práctico que van a desarrollar, y esos seminarios van a ser tema de estudio del resto de los participantes del curso. El programa específico, no sé si se lo hicieron llegar, pero de todas maneras yo se lo mandaré por correo electrónico para que lo tengan. Y vamos a tener esa primera unidad en la que vamos a ver 4 temas, en el que vamos a estudiar qué es la vida, cuáles son los niveles de organización de la vida. El tema 2, que en realidad vamos a empezar con el tema 2 hoy para entrar en materia, que es la biodiversidad, la definición e importancia de la biodiversidad en sus 3 niveles reconocidos por el convenio de biodiversidad, y después vamos a hablar sobre la clasificación biológica y nos vamos a introducir en los conceptos de taxones, de individuos, qué es un ciclo de vida y cómo en el ciclo de vida se presentan diferentes semaforontes, que serían los objetos orgánicos que desarrollan la labor biológica de la vida. Nosotros estamos acostumbrados a vernos a nosotros como un individuo y todo nuestro ciclo de vida está en nosotros mismos, pero hay muchos organismos que tienen diferentes fases en su desarrollo de vida, como pueda ser una larva, como pueda ser una mariposa, que tienen 2 semaforontes que pueden ser clasificados de maneras, o han sido clasificados de maneras diversas cuando no se conocía la secuencia de su ciclo de vida completo. Y entonces eso genera requerimientos en el modelado de bases de datos diferentes a pensar que todo el ciclo de vida se desarrolla sobre un mismo
objeto orgánico, que sería un individuo. Hay ciclos de vida complejos y entonces pues vamos a estudiar un poco, a poner algunos ejemplos para poder conocer esa complejidad y ver cómo la podemos representar en una base de datos. Vamos después, en el último tema de este módulo, de esta unidad, vamos a hacer un breve repaso de cómo ha ido el avance de los conocimientos desde la antigüedad hasta nuestros días, del conocimiento de la biodiversidad, y ver cómo se hace de alguna manera la clasificación actual de los organismos vivos, porque es uno de los factores fundamentales para poder hacer bases de datos sobre biodiversidad. Y vamos a hacer esas bases de datos en función de algo que yo vengo a denominar los objetos biológicos, ¿no? El objeto biológico sería de aquella entidad sobre la cual yo puedo definir atributos. De tal manera que vamos a hablar, por un lado, de la identidad taxonómica, es decir, de cómo es que yo puedo decir que existe una especie, un género, una familia, una división, un orden, cómo existen unidades de clasificación a las cuales yo les pongo nombre, por eso hablamos de taxón, y un fundamento que es la tipificación, que es cómo asigno esos nombres y cómo fijo la identidad de conceptos que en principio pensamos que son concretos, existen las especies y por lo tanto le proponen un nombre, pero cuando uno ve el proceso de formación resulta que hay un nivel de abstracción que hace que no sea tan fácil su modelización. El tema de cómo nombrar a los objetos biológicos, en este caso a los taxones, está regulado por los códigos de nomenclatura. Y cada uno de los grupos biológicos tiene un código de nomenclatura especial. Vamos a conocerlos, no los vamos a estudiar en profundidad, pero sí por lo menos conocer su existencia, dónde localizarlos, cuál es la estructura y más o menos las diferencias que existen en cada uno de los grupos. No es lo mismo hablar en la nomenclatura de animales que en la nomenclatura de plantas. Incluso dentro de las plantas no es lo mismo nomenclatura de plantas cultivadas que de plantas silvestres. Igual no es lo mismo trabajar con virus, con bacterias, o no es lo mismo trabajar en el nivel de los objetos biológicos individualizados como individuos, concretizados en lo que nosotros conocemos como individuos, como nosotros mismos, un representante de una especie, que trabajar en otros niveles de organización como puede ser el nivel de genoma o el nivel de ecosistema, en los cuales nosotros también podemos definir individuos, aunque son abstracciones que no son tan concretas como nuestra propia corporalidad. Después vamos a pasar a las bases de datos, ver cómo es el enfoque teórico a la hora de desarrollar las bases de datos. Se conocen o se han postulado dos básicos que serían basados en especímenes, en individuos, y la otra basada en taxones, que sería la categoría abstracta a la que nosotros llamamos especie, género, familia, etc. Hay un tercer enfoque que se está empezando a modelar, que yo lo denomino impresa, que sería una categoría más abstracta en la que se incluye no solamente los individuos, sino también las observaciones o los indicios de su presencia en un determinado lugar, representados por cualquier fragmento o entidad que permite su reconocimiento. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Luego el profesor Domingo nos ofreció dentro del curso hacer un tema sobre bases de datos no estructuradas, para que veamos cómo podemos transpolar
los conocimientos sobre una base de datos estructurada a un conocimiento no estructurado. Y eso es un tema supremamente importante porque una gran cantidad de información sobre biodiversidad la tenemos en bases de datos, en información escrita, digitalizada, que no tiene una estructuración. Y es una fuente de información invalorable a la hora de recuperar datos para poder generar nuevo conocimiento. Después, en el tema 3, que quizás es un tema muy amplio, en ese tema nos vamos a extender bastante, que correspondería de alguna manera al análisis de los atributos de los diferentes objetos biológicos que nosotros vamos a tratar, y vamos a hablar de los taxones, de los ejemplares, de las personas que hacen el trabajo de la colecta de los ejemplares, de temas sobre georreferenciación, toponimia, cómo se cronorreferencian las pruebas de presencia taxonómica, de los que hablábamos hace un momento de los Impreta, y algunas otras características o fuentes de información sobre la biodiversidad, como pueden ser las imágenes o los sonidos. Hoy en día la toma de información no requiere solamente capturar a un ejemplar, sino tener un vídeo de una cámara remota que ve la presencia y con la cual tú puedes recuperar mucha información sobre la biodiversidad. En el tema 4 estudiaremos los estándares para la normalización de la data y sobre todo protocolos para el intercambio de información y para la recuperación a tiempo real de contenidos de bases de datos individualizadas en unas consultas consolidadas. Es un trabajo que está desarrollando el GBIF y que permite el acceso a información que está en bases de datos de diferentes características. Esto en las bibliotecas se ha hecho desde hace mucho tiempo y tienen protocolos que permiten consultar a las bases de datos que tienen su arquitectura particular para ofrecer una información consolidada. Y este es, digamos, el objetivo al final que nosotros perseguimos, que un ingeniero de sistemas conozca cómo modelar los datos para los requerimientos de un determinado proyecto, iniciativa gubernamental o nacional, y a la vez tenga la información de cómo hacer que esa base de datos, que ese sistema de información no quede como una isla sin conexión con las iniciativas globales en el planeta. Más o menos esa es la intención que perseguimos, y del trabajo de todos nosotros pues va a resultar el que lo consigamos. Hay una bibliografía, como ven, relativamente extensa. Toda esa bibliografía la van a tener a su disposición. Se la paso rapidita, porque yo trabajo con Mendeley. Mendeley es un sistema de gestión de referencias bibliográficas que permite compartir las referencias bibliográficas, no solamente la referencia, sino el documento PDF o en cualquier otro formato, de tal manera que los que colaboran en el grupo de Mendeley pueden poner la bibliografía física, o sea, en PDF, digital, y no solamente eso, sino los trabajos que uno está trabajando. Mendeley nos permite entonces, como grupo de clase, no enviar los trabajos por correo electrónico, sino depositarlos en el grupo de Mendeley, y los comentarios sobre el documento, si está en PDF, con notas, son compartidas entre todos los usuarios del grupo, de tal manera que yo les voy a mandar una invitación de Mendeley con el grupo a su correo electrónico. Ustedes abren su cuenta de Mendeley y se asocian al grupo de trabajo,
y ahí vamos a intercambiar la bibliografía y los trabajos que ustedes van a desarrollar, las presentaciones, etcétera, etcétera, en PowerPoint también se pueden poner ahí, y los comentarios se pueden anotar comentarios en los artículos, se pueden anotar comentarios en los trabajos que se coloquen ahí, de tal manera que no solamente yo voy a ser el que alimente con referencias bibliográficas, sino que ustedes en su investigación para desarrollar los seminarios pues van a poder ir colocando también esas referencias para que todo el mundo las tenga a disposición. Si tienen alguna dificultad en la comprensión de alguno de los trabajos, pues pueden poner una nota en el PDF que se comparte entre todos, y en el foro, en la lista de discusión sobre la cual vamos a hacer el desarrollo de la clase, pues pueden decir, mire, profe, mire en tal PDF que yo puse una nota porque yo no entiendo tal cosa. Entonces ahí yo mismo puedo contestar con otra nota, y de esa manera todo ese diálogo puede ser compartido por todo lo que estamos diciendo. ¿Alguna pregunta? Yo lo que sí quisiera, no están aquí los presentes, pero sí me gustaría saber cuáles son las expectativas. O sea, ¿por qué tomar este curso? O si no tenían, digamos, en principio una intención primaria o un interés particular en tomarlo, ¿qué esperarían o qué les gustaría que durante ese curso yo les aclarase o les ilustrase, o si tienen alguna iniciativa, alguna inquietud sobre el tema de la biodiversidad que quisieran que tratase durante el curso? No necesariamente tiene que ser ahora, pero sí me gustaría que desarrollasen una pregunta, una opinión, y qué expectativa tienen sobre este curso. No sé si usted tiene algo que decir. Digamos así, rápidamente, la expectativa que tengo es, bueno, generalmente uno como ingeniero de sistemas se enfrenta a problemas de diferentes áreas. Puede ser del área de biología, del área de administración de empresas, diversas áreas. Y ese análisis del que estábamos hablando, ¿verdad? Que estaba hablando de que hay que conocer un poco de la materia antes de abordar el problema para poder, digamos, hacer las preguntas correctas para, por ejemplo, estructurar la base de datos de un sistema, por ejemplo, o para extraer información, pues es fundamental, ¿sí? Si el análisis o esas preguntas de partida no son las más idóneas, pues ya de ahí para adelante todo empieza a verse afectado. Entonces la idea pues, es ver cómo podemos atacar un problema de biología, que además nunca lo he trabajado ni en desarrollo de sistemas ni en investigación. Ver cómo digamos, serían los pasos correctos o la manera correcta para abordar un problema y no morir, digamos, en el intento para llegar a los objetivos. Pues. Sí. Esa es mi expectativa. Pues yo comentaba el desarrollo del curso con mi esposa, que también es bióloga y ingeniero forestal, y ella me aconsejaba que no diese una introducción muy elaborada de la parte biológica, porque pues el ingeniero trata de tener una información muy concreta para el desarrollo de lo que tiene que hacer, y que podría resultar, digamos que aburrida. Yo voy a tratar de que no sea aburrida, pero me parece realmente importante el hacer esa introducción sobre el tema biológico, sobre los problemas biológicos, para que construyamos un lenguaje que nos permita no solamente comprender los conceptos, que son conceptos complejos, sino poder hablar con propiedad y expresar con propiedad la estructura de esos objetos biológicos. Claro, la metodología en ingeniería de sistemas
Es una muy buena metodología reiterativa que permite ir haciendo un acercamiento progresivo, aumentando la complejidad o la resolución de la complejidad del problema que se afronta, ¿no? Y sobre todo que permite estructurar al usuario que no conoce que vive inmerso en la complejidad y que no la ha formalizado y no la ha estructurado, para que la estructure. Siempre es un trabajo de dos. Si nosotros nos adiestramos desde la ingeniería para llegar a poder hacer, como os decía, las preguntas correctas o las preguntas que va a entender su interlocutor, esa dinámica va a ser mucho más efectiva y más productiva para las dos partes. Así que vamos a pasar directamente a entrar entrar directamente en el tema 2. Vamos a empezar por el tema 2, que es en realidad el que le da, debería estar cambiando el programa, pero el que le da el contexto a lo que vamos a trabajar. ¿Qué es biodiversidad? Hay una definición de biodiversidad que es en el Convenio Internacional sobre Biodiversidad Biológica, que dice que es el conjunto de la variedad de los seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Es una definición que se discute en 3 niveles, o que tiene expresión en 3 niveles en este concepto. Y es, por un lado, la diversidad taxonómica, y taxonomía viene de clasificación y nombrar. Son las 2 raíces que tiene esa palabra. En realidad, la diversidad taxonómica es la diversidad de entes clasificables por el nombre. Y uno puede clasificar en grupos muy concretos que tienen una representación del mundo físico, como son las especies, y decir, bueno, la diversidad taxonómica es el número de especies que concurren en un momento determinado y en un lugar determinado del planeta. De tal manera que esa es la primera idea que nosotros tenemos de la diversidad, lo que es la diversidad taxonómica. Tenemos el otro nivel, que es la diversidad ecosistémica. Es decir, ningún ser vivo vive aislado. El fenómeno de la vida es un fenómeno reticulado, global, en conjunto. La vida se desarrolla en un determinado lugar que tiene unas condiciones físico-químicas y climáticas determinadas, y no todos los posibles organismos vivos sobreviven en esas condiciones, pero los que sobreviven se interrelacionan entre sí y conforman entramados funcionales que permiten la sobrevivencia de todos ellos. A ese entramado de organismos y sus relaciones es lo que conocemos como un ecosistema. Esos ecosistemas son propios entonces de determinadas condiciones y lugares, en una misma región geográfica hay una diversidad de ambientes, de ecosistemas distintos, que entre todos ellos conforman unidades mayores, hasta cubrir un área geográfica como los Andes o los páramos, o decir, pues las montañas tienen una ladera y la ladera va cambiando las condiciones ambientales y van surgiendo ecosistemas diferentes. De tal manera, cuando nosotros nos planteamos un concepto de biodiversidad a nivel ecosistémico del Estado de Mérida, pues nos damos cuenta que el Estado de Mérida es un estado, por ejemplo, muy biodiverso en cuanto a ecosistemas, pero también lo es en cuanto a especies. Es decir, tenemos ahí 2 niveles muy claros de la diversidad a nivel taxonómico y a nivel ecosistémico, y ambas son importantes, porque no podemos olvidar que las especies representadas en los individuos viven en ese conjunto que son los ecosistemas. De alguna manera
si se eliminan o se pierden los ecosistemas, si disminuye el área que ocupaban los ecosistemas en el tiempo, está cambiando también. Hay una medida indirecta sobre la diversidad taxonómica. Entonces, los dos niveles de diversidad, tanto taxonómico como ecosistémico, son necesarios de ser registrados, de ser modelados y de poder medir su impacto. Y luego tenemos otro nivel, que es el de la diversidad genética. La diversidad genética, que quizás hace unos años pues no era tan conocido, pero hoy en día sí es muy conocido porque hay mucha investigación y mucho revuelo sobre la manipulación genética. Y entonces estamos más al alcance de entender lo que son los genes. Antes hablar de genética pues era una cosa que solamente el que no era biólogo pues lo veía como las alteraciones genéticas de los bebés, de unas enfermedades genéticas, pero no entendía muy bien qué era eso de la diversidad genética. Desde el proyecto de secuenciación del genoma humano se han abierto muchas posibilidades para la manipulación genética del hombre, ¿no? Y eso nos ha hecho comprender que nosotros no solamente somos un cuerpo, sino que ese cuerpo es el resultado de la expresión de los genes y que el hecho de no ser iguales entre nosotros supone que cada uno tiene un conjunto de genes diversos y que eso es lo que nos hace que seamos de un color o de otro, que tengamos el cabello liso o rizado, que tengamos buen carácter, mal carácter, que seamos propensos a padecer enfermedades o incluso a ser débiles ante las dependencias de las drogas, del juego, que seamos como somos, que nos tomemos muchas cosas de ciertas maneras, tiene una componente genética. Pero esa componente genética también la hemos visto últimamente en la prensa, en los transgénicos, el miedo a los transgénicos. ¿Qué es un transgénico? Pues ya casi nosotros somos capaces todos de entender que hay una manipulación de los genes, no solamente de los hombres, sino de las plantas, y que se transfieren genes entre animales y plantas para hacer plantas que sean capaces de producir determinados compuestos químicos que solamente producen los animales para enriquecer un alimento, para producir una vacuna o una insulina o cualquier producto químico que podamos imaginar. Está haciendo la biotecnología a través de las transformaciones de los genomas. De tal manera que no solamente podemos enfocar el asunto de la biodiversidad desde el punto de vista de los individuos que portan los genes, pero no sabemos qué genes tienen. A ver la diversidad como la diversidad de genes que existen, no en un individuo, sino en un lugar determinado. De tal manera que han surgido técnicas y procedimientos para hacer lo que se conoce hoy en día como la metagenómica. Es decir, yo no voy a ver la diversidad del páramo de Piedras Blancas, que está aquí al lado del Pico del Águila, en los Andes, por el número de especies, que eso lo hizo el profesor Mario Ricari, que fue el fundador del Instituto de Medio Trabajo, o no va a venir la gente del Instituto de Ecología del ICAI y decir estas son las formaciones vegetales que hay en el páramo de Piedras Blancas, como hizo Maximiliano Monasterio hace unos años, sino ahora va a venir un geneticista, un ingeniero genético, y va a recolectar a sacos todo lo que encuentre, lo va a meter, lo va a licuar todo, va a separar todos los genes y va a decir en el páramo de Piedras Blancas hay tantos millones de genes diferentes. Es decir, son 3 niveles para el análisis de la diversidad, distintos, importantes todos, y cada uno tiene requerimientos a la hora de modelar esa información que cada uno de esos enfoques necesita para hacer las preguntas
correspondientes. Es más, necesitamos poder interrelacionar esos tres niveles de información sobre la biodiversidad e interrelacionarla también con algo que yo decía al principio y que tiene que ver con los datos geográficos, con los datos climáticos, con los datos geológicos, con todos los datos del ambiente, del lugar donde se desarrolla eso. Y además todo eso tiene otra componente que es la cronología. No podemos olvidar que el desarrollo de la vida es un desarrollo que se realiza no solamente en el tiempo, sino que se desarrolla en el espacio. Y las transformaciones que hablábamos al principio que están poniendo en peligro la supervivencia humana tienen que ver con los cambios de las condiciones del ambiente y cómo esa biodiversidad está respondiendo a esos cambios. Porque teniendo en cuenta todo eso, nosotros podemos hacer una modelización del ambiente y de su reflejo en la biodiversidad, o inducir lo que está pasando en el ambiente por los cambios que están ocurriendo en la biodiversidad y poder establecer con esa modelización algo que hasta ahora no hemos podido hacer o no podemos hacer y que está empezando a desarrollarse, y es conocer cuál es el impacto de las acciones que acometemos los seres humanos. Nosotros usamos el planeta, usamos las cosas sin reflexionar. Hoy en día empezamos a reflexionar y por eso existe una cosa que se llama estudios de impacto ambiental, pero sin conocer en definitiva cuál es el real impacto de las acciones que acometemos los seres humanos. Nos está tocando vivir en esta época cuáles son los resultados de las acciones de la humanidad desde la revolución industrial. Se ha calentado el planeta y ahí la discusión de si eso es un proceso normal de la naturaleza o un proceso debido a la acción del hombre, y no hay datos. Hay una correlación estadística, pero no hay una demostración fehaciente de que eso sea así. ¿Y por qué no la hay? Porque no tenemos registro de la información ni del ambiente ni de la biodiversidad en estos tres niveles, y se podrían establecer otros niveles, y por lo tanto no podemos hacer una modelización que diga, bueno, ¿y si el hombre no hubiese hecho esto? ¿En qué condiciones estaría el planeta? No tenemos esa posibilidad. Lo que tenemos es lo que hay y hacemos una inferencia sobre que hay una correlación entre la actividad del hombre y el calentamiento, pero no tenemos realmente una prueba fehaciente de que eso sea así, y por lo tanto los críticos del cambio climático pues dicen, bueno, si hay razones para pensar que esto es un proceso geológico normal y corriente, ¿por qué vamos a limitar la acción del hombre? Si limitar la acción del hombre, por ejemplo, en la quema de combustibles fósiles, supone un ralentizamiento de la economía de un país, y si ralentiza la economía de un país, la gente se queda sin trabajo, y si no tiene trabajo, pues la economía sucumbe y la gente pasa hambre, y así no podemos sobrevivir. Entonces, no hay una razón política para hacer esa transformación, porque el costo social de esa transformación es muy elevado y el político no ganaría los votos para seguir gobernando. Y no puede estar completamente seguro de que esa acción que va a cometer sea la más prudente, porque hay una duda razonable por el otro lado. De tal manera que estamos, como vemos, en un momento de la humanidad muy crucial en el que tenemos que tomar decisiones y no tenemos soporte para esas decisiones. Por eso las iniciativas de la Convención sobre Biodiversidad están siendo muy importantes, y por eso el desarrollo de bases de datos y de sistemas de información sobre biodiversidad están siendo cruciales. De hecho, los países tienen la obligación de hacer un informe periódico sobre el estado de su biodiversidad. En Venezuela se hace todavía en Word. Realmente no hay un sistema nacional de información de biodiversidad, pero yo les
les aconsejo que lo vean para que vean qué es lo que no se debe hacer. O sea, hay que hacer una cosa, digamos, de mayor relieve. Para los que no son biólogos, les voy a explicar por qué los ecosistemas y las especies se veían muy bien en muchas orquídeas diferentes, se veía un ambiente con una cascada, con un bosque, pero aquí nosotros estamos viendo una molécula de ADN, que es la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es donde está la secuencia genética representada en la esquina inferior izquierda por las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina, que en grupos de 3, en lo que se llaman los tripletes, van a codificar por los diferentes aminoácidos que construyen todas las proteínas de un organismo. Pero no solamente construyen las proteínas de un organismo, sino que en el ADN están los genes que regulan el conjunto de tripletes que conforman una instrucción reguladora de la acción de las enzimas de esas proteínas y abren y cierran regiones del ADN para que se expresen. Son lo que se conocen como los genes reguladores. El conjunto de los genes que se expresan como proteínas, que son macromoléculas que funcionan en el metabolismo de los organismos, junto con los genes reguladores, que son los que en su secuencia organizan el cuerpo de las células y de los organismos pluricelulares, nos llevan a la esquina superior derecha, en el que estamos viendo diferentes tipos de arroz. Son todos arroz. Tenemos en el centro el negro el arroz salvaje, pero tenemos el rico arroz para hacer risotto a la izquierda, o tenemos el arroz con el que hacemos nuestra cocina aquí en Venezuela, que es el arroz blanco largo, o tenemos el arroz de la derecha, que es el calasparra, que es el arroz con el que se hace la paella en mi tierra, y cada uno de esos arroces, los que casi todos sabemos que no todos los arroces lo saben iguales, sino todos los arroces se cocinan igual, y eso proviene de la diversidad genética. Es decir, no solamente es hablar de arroz, sino cada una de esas razas de arroz. Y hablamos de raza porque si ponemos 2 plantas de esas diferentes variedades o razas de arroz, pues podemos sacar un híbrido entre las dos, se pierden las características, se mezclan las características y no están aisladas genéticamente. Las especies están aisladas genéticamente. Hay algunos procesos de mezcla, y todos conocemos algunos casos como el del caballo y el burro, que tenemos los mulos, pero los mulos son estériles, no tienen descendencia y por lo tanto no se constituyen en una nueva especie, están aislados genéticamente, aunque tengan una posibilidad de hibridar en un determinado momento. Entonces, preservar o conocer la diversidad genética es algo muy importante, no solamente para el ambiente, los bosques, las praderas, los arbustales, los cardonales, las praderas de algas en el mar. Es importante también en algo tan directamente relacionado con la supervivencia nutricional y económica como es la diversidad de las plantas cultivadas. Del cambio climático surgieron varias iniciativas interesantes para la preservación de la biodiversidad genética. Por un lado, unos en Noruega, creo que era en Noruega, hicieron unos silos en el círculo polar ártico, en el hielo, en unas cuevas, para almacenar un banco de semillas mundial. De tal manera que los diferentes países del planeta, los que han querido, han abierto una cuenta en esos silos y han depositado sus semillas, han recolectado las semillas y las han depositado en esos lugares. De tal manera que si el planeta se calienta, pues se supone que esa nevera gigante, que es el círculo polar ártico, si no se deshiela, pues va a conservar congelada durante una temporada
gran parte de la biodiversidad. Y los ingleses de Kew Botanical Garden pues han recolectado también semillas de las plantas útiles para la nutrición de las zonas áridas del planeta. ¿Y con qué motivo? Pues precisamente para extraer los genes y poder hacer ingeniería genética y mejorar las plantas de climas más templados con genes que les permitan sobrevivir en lugares más cálidos, hacer ingeniería genética. Esas son dos iniciativas que nos hablan de la importancia de la pero la importancia de la diversidad, de la biodiversidad, es una importancia no solamente centrada en nuestro ombligo, en el interés del hombre. La diversidad es el resultado de 4.000 millones de años de evolución. El planeta Tierra se le calcula 4.500, 4.600 años. Aquí al rato los ingenieros geólogos nos podrían ilustrar sobre la antigüedad del planeta, y las condiciones del planeta no han sido iguales a lo largo de toda su evolución geológica. Y durante el devenir de esa evolución geológica y el surgimiento del fenómeno de la vida se ha ido expresando en un proceso evolutivo en el que ha aumentado la complejidad de las formas vitales y ha aumentado la diversidad. En esa gráfica que estamos viendo, donde tenemos una representación bien artística de ese proceso de diversificación, toda la vida sobre la Tierra se plantea que tiene un ancestro común, un progenote, es teórico, o sea, en algún momento surgió la primera célula, y de esa célula exitosa en su conformación, con todos los mecanismos suficientes para decir que era un organismo vivo, surgió toda la diversidad que vimos sobre el planeta. De alguna manera eso nos dice que todos somos hermanos. Virus, bacterias, protozoos, animales, gusanos, mosquitos, ratas, serpientes, alacranes y cualquier alimaña que nos parece nuestro enemigo es nuestro hermano evolutivo. Y todos en nuestro conjunto vivimos sobre el mismo planeta. Aquí vemos entonces que la vida tiene desde las bacterias más arcaicas, las arqueas, las células eucariontes en el tercer nivel, y sigue la vuelta de ese caracol apareciendo las plantas, las algas rojas, las amebas, los hongos, una cantidad de organismos que para la mayoría de nosotros son desconocidos, microscópicos, de ambientes acuáticos, en condiciones que normalmente no nos da por observar y por preocuparnos de ello. Tenemos los protozoos, las esponjas, los equinodermos, que serían todos los erizos de mar, las estrellas de mar, en esa parte, digamos, de color rosado. Y después aparecen pues los tiburones, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, y aquí el hombre. Somos de los últimos en haber aparecido en esa caracola de la evolución, y somos poquitos y estamos desde hace poco. Pero a pesar de estar desde hace poco, parece que hemos producido unas transformaciones muy grandes en el ambiente, y sobre todo que nos damos cuenta, como supuestamente seres inteligentes, que esas transformaciones que nosotros hemos hecho están poniendo en peligro nuestra propia supervivencia, no la supervivencia de los demás, nuestra propia supervivencia. Por eso el tema de la biodiversidad es un tema que nos interesa a nosotros. Aquí lo podemos ver de otra manera,
viendo cómo a la vez que cambió la fisionomía y las condiciones del planeta, desde un comienzo de un planeta en magma hirviente, sin océanos, sin continentes, sin nada, el planeta se va enfriando, surge la corteza terrestre en principio está sumergida, no hay corteza emergente, la corteza terrestre empieza un movimiento tectónico de placas, surgen los continentes se mueven a lo largo del planeta, cambian los ejes del planeta y los continentes cambian de tener posiciones tropicales a tener posiciones polares. Eso significa todos esos movimientos a lo largo de todos esos millones de años. Esos cambios de condiciones son los que impulsan toda la fuerza transformadora de la evolución. Y por eso, a medida que deambula la Tierra por esas variaciones cósmicas, planetarias, la vida se va adaptando a esos cambios y van surgiendo nuevos organismos y se van interrelacionando entre sí, estructurando ecosistemas y aumentando la diversidad genética, tanto en lo que se refiere a los genes reguladores como a los genes que producen esas proteínas que son las máquinas moleculares que hacen el metabolismo y que construyen nuestra corporalidad. Y como vemos, pues la vida ha transcurrido, empiezan los dinosaurios, aparecen las aves, los mamíferos, los mamuts, las glaciaciones del terciario, en el cuaternario comienza realmente, digamos, la presencia del ser humano, y el ser humano pues transforma todo eso en lo que nosotros conocemos y nos alarmamos con las condiciones en las que estamos. Hablábamos de la diversidad taxonómica y veíamos esa espiral, esa caracola de la diversificación de la vida, y hablábamos de un ancestro común, de un progenote, de una primera célula. En biología nosotros definimos, bueno, ¿qué quiere decir célula? Célula quiere decir habitación, celda. Para que exista vida es necesario que exista una compartimentalización que defina un espacio diferente, el afuera y el adentro, el individuo, y para eso necesitamos una frontera, una pared, como esta habitación, este aula en el que estamos, en el que aquí sucede una cosa que no sucede en el exterior. Y aquí estamos una serie de personas que conformamos un grupo, que vamos a hacer algo que no se hace ahí fuera. Y generamos un orden. Ese orden reglado. Veía una película que decía que caos no es desorden, es orden a un desconocido. Entonces, de alguna manera, si nosotros interpretamos ese orden, esa estructura que nosotros conseguimos en las reglas en las que establecemos nuestras relaciones y en la intención de lo que nosotros estamos haciendo, y lo vemos dentro de un espacio, nosotros tenemos una célula. Entonces la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Y de ahí surge todo. Esa célula, ese espacio, ese compartimento que se relaciona con lo de fuera y que tiene un orden y que tiene una estructura, que tiene una función, es lo que nosotros consideramos vivo. Pero lo consideramos vivo cuando es capaz, cuando esa información que tiene esa estructura la organiza a sí mismo y puede reproducirse, puede generar una nueva generación que sea similar a él mismo. Pero en ese cambio, en esa nueva generación se produce un cambio. Y ese cambio aumenta la diversidad. Y ese es el motor de la evolución. Aquí nosotros vemos las células más primitivas, que son las arqueobacterias en la derecha, que viven en climas muy extremos, porque si nosotros
recordamos el espiral que veíamos, teníamos que la Tierra no había sido igual. En el pasado la Tierra tenía condiciones químicas y físicas completamente diferentes a las que hay hoy en día. Y los primeros organismos celulares de los que tenemos noticias son las arqueobacterias. De las arqueobacterias surgen las bacterias. Ahí tenemos una fotografía en microscopio electrónico de barrido de Bacillus subtilis, de una bacteria muy frecuente, y tenemos una de color rosadito, están pintadas, o sea, no se crean que eso se ve así, se ve todo en gris, pero para amenizar las cosas, pues las colorean así en digital, que ahora mismo se puede hacer de todo, para significar una bacteria que está en proceso de división. Las células, estas células primitivas, por así decirlo, más antiguas, los procariontes se dividen por bipartición, de tal manera que las células de las bacterias son teóricamente inmortales. Nunca mueren. O sea, las pueden matar, se puede morir porque se quedó sin alimento, se las puede comer otro organismo, pero no tienen no en su ciclo vital, sino en su historia de vida, no tienen una muerte por delante. Nosotros tenemos muy claro que vamos a morir, pero una célula independiente, un organismo de una sola célula no muere nunca. Se reproduce, se divide en dos y tiene dos células hijas. Sin embargo, estos seres unicelulares pueden encontrar de alguna manera una ventaja en no vivir aisladamente, sino en conformar organismos multicelulares. Es decir, es que uno solo puede hacer poco trabajo, pero si nos ponemos varios juntos, somos capaces de hacer cosas que no podemos hacer por separado. Es decir, el grupo es un nivel de organización superior al del individuo, de tal manera que hay una tendencia en la naturaleza permanente a la agrupación. Y lo podemos ver, estoy adelantando cosas que hablaríamos más adelante, pero no es malo verlo varias veces. Nosotros podemos ver en el cosmos una tendencia a la agrupación, de tal manera que cuando las cosas se agrupan no de una forma desordenada, caótica. Nos puede parecer caótica porque precisamente me gustó esa frase de que el caos es el orden no conocido. Cuando resulta la agregación, surgen lo que se llaman las propiedades emergentes, y son las que definen un nivel de organización superior. Hay un ejemplo que todos estudiamos en el bachillerato, que es el átomo. Los griegos decían que el átomo era, si uno partía la materia con un cuchillo suficientemente fino, llegaba un momento en que ya no podía partir más, y por eso dijo, ahí está el átomo, una deducción. Decía, átomo, lo que no se puede partir. No lo habían visto, pero pensaban que toda la existencia real de la materia llegaba a un nivel en el que tenía que haber una unidad porque ya no la podía partir. Y claro, pues la física llegó a dilucidar que ese átomo sí era divisible, pero que si lo dividías ya no era lo mismo, ¿verdad? Las partes constitutivas del átomo, los electrones, los neutrones, los protones, no son en sí átomos. Y uno no puede deducir las características del átomo por las propiedades de los electrones, de los protones y de los neutrones. Por eso cuando se reúnen en un nivel de organización superior decimos que hay una propiedad emergente. Y esa propiedad emergente o esas propiedades emergentes están definiendo ese nivel de organización. Así cuando las células, al igual que los electrones, los protones y los neutrones, pero en este caso son todas células iguales, que descienden del mismo linaje, cuando se dividen por bipartición no se separan, y no se separan al principio porque quedan pegadas
por secreciones de las propias células y forman lo que se vienen a conocer como los cenobios. Cenobio viene del latín que quiere decir convento, unión, vida en común. Y entonces esos grupos de células son más grandes, flotan mejor en el agua, conservan mejor la humedad cuando se deseca el charco en el que viven. Entonces resulta que vivir juntas a las células, juntas pero no revueltas, siguen siendo células individuales, les resulta una ventaja adaptativa. Y esa ventaja adaptativa termina por ser permanente. Y termina por ser permanente porque cuando se dividen, no se dividen del todo, sino que dejan conexiones entre sus interiores, entre eso que decíamos que hacía que la célula sea un espacio interior y lo demás sea de fuera, pues dejan conexiones entre ellas, que ya los biólogos las llamamos conexiones intercitoplasmáticas, plasmodesmos. Utilizamos palabras muy raras, ¿no? Por eso es bueno que hablemos de todo esto para que nos surja esa relación. Entonces, esas células que se relacionan empiezan a conformar formas de vida que no son meros montones. Y aquí vemos en la parte de arriba un parque con una fuente y vemos que tiene una cubierta así verde, pero que es como un polvo que está sobre... La mayoría de nosotros que hemos escuchado aquí en Venezuela los problemas del lago Maracaibo hablaríamos de ¿qué? ¿Qué era lo que había? La lemna, ¿verdad? No es lemna. En realidad lo que tenemos es crococos, que tenemos ahí una fotografía en la esquina inferior derecha del parque. Ahí vemos el organismo que forma esa nata de color verde que cubre esa laguna. Es una bacteria fotosintética muy especial que las llamamos cianobacterias. Y vemos que son 4 manchitas de color verde rodeadas de unas vainas transparentes. Y esas vainas transparentes es mucílago, es como la gelatina que nosotros nos comemos en el postre. Es como esa gelatina. Entonces en esa gelatina que producen ellas mismas se quedan atrapadas las células hijas y forman esos grupos de 2, de 4, de 8, 16, 32 células hasta que la gelatina no aguanta y se rompe. Y entonces más o menos la gelatina aguanta en esta especie como 4 células, ¿no? Y eso les permite flotar en la superficie y como hacen fotosíntesis están cerca de la luz. Entonces el estar reunidas esas 4, 16, 32 células le da mucha ventaja. Pero de ese mismo grupo de organismos, de las cianobacterias, también se organizaron en forma de filamentos. Y tenemos aquí Calotris crustácea, que es una cianobacteria fotosintética que vive pegada en las piedras de los ríos. Ese moco, esa suavidad que uno siente en una piedra en un río cuando se mete en el agua, pero que si saca la piedra no ve uno nada, es esta muchachita, Calotris. Y entonces resulta que las células se va haciendo como un pelito largo y las de la punta se van desprendiendo y colonizan otra piedra. Y entonces vivir juntas, primero las de abajo se especializan en producir el mucílago, las permite estar pegaditas a la roca, y las de arriba se van desprendiendo y les permiten colonizar nuevas piedras. Y tenemos en la foto grande una playa, bueno, no es una playa porque con esas hay arena, pero hay unas setas de piedra ahí en esa playa australiana. Y esas rocas están producidas por una alga cianófita como Calotris, pero que la tenemos ahí, y lo que produce con su fotosíntesis es la precipitación de carbonato cálcico. De tal manera que a medida que va creciendo se va formando una roca. Y esa roca puede, en algunos casos, hay sedimentos, formaciones geológicas producidas por estas células. De tal manera que el ser un ser pluricelular pues le da muchas ventajas. Aquí tenemos células arriba unicelulares con unos flagelos, unas algas, pero tenemos a la derecha unas colonias de algas mucho más grandes
que también se mueven, y tenemos algas que ya tienen una especialización en tejidos, que tienen formaciones parecidas a tallos y hojas, y cómo estas llegan hasta rodear sus órganos de reproducción y produciendo órganos pluricelulares. La evolución va desarrollándose a lo largo de la evolución y le permite conquistar el medio terrestre y diversificarse en el medio terrestre en formas cada vez más complejas, donde ya el individuo no es una célula, sino el individuo son miles de células, millones de células. De hecho, nosotros somos miles de millones de células. Miles de millones de células que provienen de una sola célula inicial y que su genoma, su información genética nos construye como somos y nos permite desarrollarnos y expresarnos como somos. Pero en definitiva, somos células. Más complejidad biológica hasta que llegamos a los árboles y la gran diversidad de plantas con flores que cubren el planeta. Pero esa diversidad biológica que comienza evolutivamente en organismos unicelulares que todavía están presentes en el planeta. Es decir, que cuando nosotros nos planteamos hacer una base de datos sobre biodiversidad, no vamos a hacer una base de datos sobre osos pandas y koalas y canguros y avestruces y vacas, sino que nosotros estamos tratando con todo el problema de la complejidad taxonómica y de las formas de vida diferentes que hay sobre el planeta. O sea, el problema no es un problema muy sencillo, es un problema que involucra el conocimiento de los procesos evolutivos. Pero la importancia de la biodiversidad no es solamente que haya sido el resultado de los procesos evolutivos, es decir, que si nosotros acabamos con la biodiversidad, estamos acabando con la expresión de la evolución. Yo les digo muchas veces a mis estudiantes de biología que el problema del cambio climático no es un problema de la vida, es un problema del hombre. Los eventos catastróficos que han supuesto una extinción masiva de la vida en el planeta no han sido ni uno, ni dos, ni tres, sino más de 4. El más reciente del que tenemos noticia, que está tan publicitado, es la extinción de los dinosaurios. Si no hubiese caído un asteroide o no hubiese habido una catástrofe que extinguió a los dinosaurios y todos los animales que había de un tamaño notable en aquella época, por un cambio climático repentino, por una noche seminuclear, por una gran emisión de polvo a la atmósfera que enfrió el planeta y que eliminó la capacidad de fotosíntesis de las plantas y limitó el alimento, y eso es lo que mató a los dinosaurios. Sin ese evento, un humilde mamífero, más pequeño que un ratón, no hubiese sido exitoso y hubiese colonizado el resto. Y nosotros no estaríamos aquí. Es decir, la vida es un fenómeno, como dice el biólogo de la película de Jurassic Park, la vida busca su camino. Ante una extinción, si tú no eliminas el fenómeno de la vida se va a volver a expresar nuevamente. Así que el problema del cambio climático no es un problema de la vida. El problema de conservar la biodiversidad y conservar las condiciones adecuadas para la supervivencia del ser humano. Así que desde ese punto de vista, no seamos bondadosos entre comillas, sino egoístas. Estudiemos la biodiversidad, ayudemos a conservar la biodiversidad, a entenderla, porque la biodiversidad es la encargada de mantener los equilibrios dinámicos que permiten
esa imagen de un geyser de Yellowstone, de una fuente termal con agua caliente, sulfurosa, donde hay reacciones de oxidorreducción. ¡Hola! Buenos días. Todos estudiantes de mar. Ella está colgada. Sí, yo veo, pero parece que se quedó aquí. Ah, interesó la biodiversidad. ¿Qué va? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Chévere. ¿Están grabando? Sí. Yo entro en base de datos no estructurada. En el tema. ¿Cómo? En el tema de base de datos no Ajá, sí, ya les dije. Ya les dije. Entonces, esas arqueobacterias que viven en esos ambientes donde no hay oxígeno, donde la energía se mueve a nivel químico, no a nivel de energía radiante solar, las arqueobacterias, muchas de ellas no viven en ambientes oxigenados, por eso viven en ambientes extremos. Porque la Tierra tenía una atmósfera reductora. La atmósfera no tenía nitrógeno, oxígeno y argón, como dice la canción de Mecano, sino que tenía amoníaco. Era una atmósfera que sería veneno para nosotros, para todos los seres vivos que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra. Y esas cianobacterias que les mostraban, que fueron las que, digamos, inventaron, entre comillas, la fotosíntesis oxigénica, contaminaron a todo el planeta con oxígeno. Hicieron que todas las arqueobacterias se quedaran relegadas a esos ambientes extremos y ellas son las contaminadoras y transformaron completamente. Es decir, el potencial de la vida es un potencial enorme de influencia sobre el ambiente. Y por eso nosotros estamos viendo cómo esa biodiversidad está controlando las condiciones en las que ella misma es capaz de vivir. Todos los equilibrios son equilibrios dinámicos. Los ecosistemas son capaces de mantenerse estables en un continuo, digamos que, acción y reacción. La acción biológica del ecosistema transforma el medio, pero si lo transforma más allá de eliminar los nutrientes que necesitan sus propios organismos, entonces tiene otro proceso de pérdida de biodiversidad, de aumento por un lado, de pérdida por el otro. Mantener ese equilibrio lo hace de forma dinámica toda la biodiversidad. Cuando entra un elemento que disturba esos equilibrios dinámicos hasta el nivel en el que el equilibrio no puede ser recuperado, la resiliencia del ecosistema es rota, el ecosistema se deshace y entonces queda abierta la posibilidad de que otro lo colonice. Pero ya ese equilibrio se rompió y no hay manera de volverlo a recuperar. Por eso el trabajar sobre biodiversidad es uno de los pilares importantes para poder controlar esos equilibrios dinámicos de concentraciones de CO2 con los efectos que tiene efecto invernadero, concentraciones de metales pesados, concentraciones de oxígeno, salinas, de un montón de cosas. Entonces, cuando yo les hablaba de que en el problema de la biodiversidad, o para afrontar, digamos, el control de los efectos que los actos humanos tienen que ver sobre la Tierra, la biodiversidad es uno de ellos. Nosotros no podemos plantearnos hacer una base de datos sobre datos climatológicos, pero evidentemente para poder preguntar sobre el ambiente tenemos que tener los datos climatológicos, tenemos que tener los datos geológicos, pero eso sería, digamos, otro curso, otra arquitectura de datos. El país necesitaría tener una iniciativa global para poder modelar todo lo que tiene que ver con el ambiente, no solamente la parte de biodiversidad. Vamos a tratar a dedicarnos nosotros a la parte de biodiversidad. Y como somos en este sentido muy egoístas, la importancia de la biodiversidad, o la que más se utiliza en la propaganda, porque necesitamos hacer una propaganda para sensibilizar a la gente de la importancia que tiene el estudio de la biodiversidad en todos los niveles, son la fuente de nuestra supervivencia.
O sea, no solamente el valor, digamos, histórico-evolutivo, el valor que tienen como hacedores de los equilibrios en los cuales nosotros podemos sobrevivir, sino que además son nuestro sustento, y son nuestro sustento a todos los niveles, como materia prima para la construcción, para nuestra industria. Y cuando digo industria no me refiero a las fábricas, me refiero a toda la industria de todo lo que nosotros hacemos, hacemos casas, hacemos instrumentos, hacemos herramientas, gran parte de la materia prima que nosotros utilizamos nos vestimos directa o indirectamente con productos de la biodiversidad, porque uno puede decir, bueno, es que yo tengo esta camisa es de fibra sintética y eso viene del petróleo, pero es que bueno, el petróleo proviene de la acción biológica y por lo tanto, de una u otra manera, todo lo que nosotros estamos utilizando, salvo algunas cosas que proceden meramente del mundo mineral, proceden de la acción de la biodiversidad. De tal manera que es nuestro sustento, comemos vegetales, comemos animales, comemos y utilizamos productos de la biodiversidad. Pero ¿cuánto sabemos de la biodiversidad? Pues bueno, nosotros sabemos, la mayoría de la gente piensa que existe el libro gordo de Petete en el que está la lista de todos los organismos vivos de la Tierra. Bueno, estos son datos un poquito antiguos, son del año 92 y del Instituto Mundial de los Recursos Mundiales. Es una organización sin ánimo de lucro, pero no hay un inventario real de todo lo que es, sino hay una estimación. Y ahí hay dos visiones, la pongo entre signos de interrogación, porque le llama una optimista que quiere decir que conocemos mucho y otra realista que quiere decir que conocemos poco de lo que hay de la diversidad. Y en una se plantea que o hay dos extremos, se piensa que hay entre 5 y 50 millones de especies en el planeta. Y de eso conocemos el 22% de las especies, si lo que hay son 5 millones. Y si lo que hay son 50 millones, conocemos solamente el 3%. Es decir, que no existe un libro gordo de Petete. Y si ese libro de Petete existiese, abarca una muy pequeña fracción de la biodiversidad. Claro, no es el tema de este curso, es el tema de los cursos que yo doy en biología, de la importancia de conocer la biodiversidad. Pero para para saber lo que no conoces, tienes que tener documentado lo que conoces. Y ese sí es el tema de este curso. ¿Cómo documentar? ¿Cómo registrar esa biodiversidad que sí conocemos? Para poder saber llevar la cuenta y llevar la cuenta de dónde están, de cuál es su abundancia, cuál es su fragilidad, cómo se mueven, cómo desaparecen y cómo aparecen los nuevos y dónde hay que investigar. Viéndolo de ese 3 o ese 22% de lo conocido, pues nosotros nos podemos ver qué es lo que sabemos de animales, de hongos, de vegetales o de otros organismos. Y si se acuerdan de la gran caracola evolutiva, los animales de los que se conoce, de todo lo conocido se conoce el 77%, de todo lo descrito, documentado, el 77% son animales, pero no son la mayoría de los organismos vivos de la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos lo que está cerca de nosotros. Mientras más semejante, más interés. Bueno, yo tengo aquí una planta de claveles, una de rosas, y tengo un guanábano, y tengo un durazno, y tengo una col, y tengo trigo y monte. Ajá. Aquí hay un perro, un gato, una cabra, una cuanto, y
un bicho. Ah, pero resulta que ese bicho, esa mata, eso que lo pongo en ese genérico, eso es lo que desconozco. Y por eso nosotros, entre más cerca de nuestros intereses, entre más cerca de lo que nos envenena, de lo que tenemos, de lo que nos daña, de lo que nos ataca, de lo que nos interesa, eso es lo que conocemos y lo otro lo desconocemos. Los descubrimientos ahora mismo en el mundo de la biología a través de esta nueva percepción, porque no es tan antigua, relativamente reciente, están siendo sorprendentemente grandes, pero no tenemos capacidad para registrar esa diversidad. Ahora mismo no hay una capacidad operativa, no digo de conocimientos, digo operativa. O sea, hay expediciones, sobre todo en el mar, que están recolectando una cantidad de información ingente y no hay capacidad operativa para procesar esa información. Entonces, el disponer de buenas bases de datos, de buenos protocolos de comunicación, de una buena estructura, una buena arquitectura de datos, es fundamental para poder acometer la exploración necesaria que tiene el planeta de la biodiversidad, para poderla conocer y controlar. Bueno, esta es un poquito más detallada de los grupos que se conocen, de las especies que están descritas, para que nos hagamos también una imagen del volumen de información del que estamos tratando. La dejo para que la vea porque creo que le interesó los datos concretos sobre las presentaciones del tema. Interesante ver que en animales tenemos 840.000 insectos descritos y de vertebrados hay 26.000 especies, 46.500, que nos parecen mucho más importantes, ¿verdad? Que conocemos mucho más nombres de vertebrados que de insectos y sin embargo, pues hay 840.000 insectos descritos. Bichos. Hay bichos. Y hay 230.000 especies de plantas con flores, pero de esas 230.000 de plantas con flores normalmente conocemos los nombres. Y hay en amarillo que dice 18.000 monedas, 40.000 protozoos. Y las monedas están todos los organismos unicelulares. Y ese grupo, en realidad, lo que falta por conocer es prácticamente el 98%. Y ahí es donde están los problemas operativos de los que yo estaba hablando. Pero esos problemas operativos tienen que ver con los propios biólogos. Pero el hecho de no disponer de herramientas también de bases de datos para registrar todo eso hace que ese trabajo sea inmanejable. O sea, ¿cómo manejar todo eso? Si no tengo capacidad de clasificar y de nombrar, ¿cómo manejo eso? De forma que sea operativamente fácil, incluso con mecanismos de inteligencia artificial, con mecanismos automáticos, con ciertas estrategias que a los biólogos nos cuesta trabajo pensar que se puedan desarrollar y que se puedan hacer, pero que desde el punto de vista de la ingeniería del sistema, no solamente desde bases de datos, se podrían hacer muchos enfoques para un análisis automático de la diversidad biológica que permita su clasificación y su evaluación de una forma más efectiva, dado lo ingente de la información a la que vamos cada vez teniendo acceso. ¿Qué hora es? Todavía tenemos como 1h30, no sé si quieren que paremos un momentico y seguimos trabajando un poquito más tarde. Sí, yo prefiero parar porque si no me voy a quedar sin